También podemos ordenar elementos dentro de un array. Para eso podemos utilizar el método sort y también el método reverse. A continuación vamos a ver ejemplos de cada uno de estos y ver cómo los podemos aplicar en nuestro día a día. Voy a declarar, por ejemplo, aquí un array con los siguientes valores. Y si yo quiero ordenar de forma alfabética los ítems de mi array, lo único que debo de hacer es colocar mi array y colocar el método sort de esta manera. Control S, y si veo el contenido de mi array frutas, veo que ahora ya está ordenado de forma alfabética. Veamos ahora otro ejemplo. Como podemos ver, nuestro array está ordenado, pero ha tomado los valores como si fueran cadenas, no como si fueran números. Entonces, para poder ordenar números dentro de un array, lo que debemos hacer es utilizar funciones. Por ejemplo, voy a colocar aquí array.sort y dentro de mis paréntesis voy a colocar una función. En este caso voy a utilizar un arrow function. Le voy a pasar como parámetro a, b y le voy a decir que retorne a menos b para ordenarlos de forma ascendente. Esta función me permite ordenarlos ascendentemente. Control S. Ahora voy a ver cómo está mi array y como puedes ver está ordenado de menor a mayor. Si yo lo quisiera ordenar de forma descendente, lo que debo hacer es copio, pego lo mismo, pero en vez de indicar A menos B, lo que voy a colocar es B menos A. Control S, veo el valor de mi array y veo que está ordenado ahora de mayor a menor. Bien, ahora vamos a ver otro método, que es el reverse. Coloco aquí mi array frutas, le pongo el método reverse, abro y cierro paréntesis, grabo. Y si yo consulto el valor de mi array frutas, puedo ver que lúcuma estaba al final de mi array y ahora está en la primera posición. Piña estaba en la posición 2 y ahora está en la posición 1. Luego está pera y por último manzana. Antes manzana estaba en la primera posición y ahora está en la última posición. Aquí tenemos los métodos que nos permiten agregar y eliminar elementos de un array. Así tenemos el push, el pop, shift, unshift y el splice. Veamos primero el push. Por ejemplo, aquí yo tengo un array de 4 elementos. Tengo en la posición 0 a Jean-Luc, luego a Jordi, Worf y Deanna. Y supongamos que yo quiero agregar un quinto elemento que es data. Para ello yo puedo utilizar el método push. Coloco Star Trek, que es el nombre de mi array, .push y entre paréntesis coloco el valor de mi elemento. En este caso mi array Star Trek va a aumentar su longitud, ahora va a tener 5 elementos y en la posición 4 va a estar data. Recuerden que el método push nos va a ayudar a agregar un elemento pero al final de nuestro array. Así como el push nos permite agregar un elemento, el método pop nos permite eliminar un elemento de nuestro array. Por ejemplo, tenemos aquí en la última posición a data y yo lo quiero eliminar. Para ello yo coloco StarTrek.pop y lo que va a hacer es eliminar a data de mi array y se va a quedar ahora con una longitud de 4 y mi último elemento ahora va a ser Deanna. El método shift también nos va a permitir eliminar elementos, pero en vez de eliminar el último elemento de mi array, va a eliminar el primer elemento de mi array, en este caso a Jean-Luc. Si yo coloco StarTrek.shift, lo que va a hacer es eliminar a Jean-Luc y mi nuevo array ahora va a tener una longitud de 3 y ahora en la posición 0 estará Jordi, Worf estará en la posición 1 y Deanna pasará a la posición 2. Por el contrario, el método unshift lo que nos va a permitir hacer es agregar un elemento al array, pero no lo va a agregar al final de mi array, sino al inicio. Por ejemplo, coloco aquí Star Trek.unshift y le paso como elemento a Jean-Luc y lo que va a hacer es agregarlo al inicio de mi array, en la posición 0. El método splice nos va a servir tanto para eliminar data como para agregar data. Por ejemplo, tenemos aquí el array StarTrek.splice y entre paréntesis espera 3 parámetros. El primer parámetro representa la posición donde vamos a agregar o eliminar un elemento. En este caso, la posición 1, donde está Jordi. El segundo parámetro indica cuántos elementos voy a eliminar. En este caso dice 0, por lo tanto yo no voy a eliminar a Jordi.
Eso quiere decir que va a agregar a data en la posición 1. Vemos que data ahora está en la posición 1 y los demás elementos han corrido de posición. Aquí, sin embargo, tenemos otro ejemplo donde vamos a eliminar un elemento. Tengo aquí Star Trek.splice, le coloco la posición 2. En la posición 2 está Geordi. Luego tenemos el valor 1. Significa que vamos a eliminar un elemento. Es decir, vamos a eliminar a Geordi. Y luego tenemos el valor Wesley. Quiere decir que Wesley ahora reemplazará a Geordi. Como lo vemos aquí, en la posición 2 ahora está Wesley. Mi array no ha cambiado de longitud, sin embargo, Geordi ha quedado eliminado. Tengo aquí mi array que es Star Trek, donde tengo elementos que representan a la tripulación de la nave de Star Trek. Tenemos aquí a Jean-Luc, Geordi, Worf y Deanna. Vamos a comprobar aquí en la consola. Mi array es de longitud 4 y tiene todos estos valores. Entonces lo que yo quiero hacer ahorita es agregar a data dentro de este array. Para ello lo que debo hacer es cojo mi array y pongo aquí el método push. Y dentro de push le voy a agregar el valor o el nombre de data. Control S. Y si yo vuelvo a validar mi array, puedo ver que ahora es de longitud 5 y se ha agregado el último elemento que es data. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el pop. Pongo aquí Star Trek.pop y lo que hace pop es eliminar el último elemento de mi array. Por ejemplo, aquí en este array el último elemento es data. Por lo tanto, va a eliminarlo. Vamos a grabar. Si vuelvo a consultar mi array, veo que ahora tiene 4 elementos y data ha sido eliminado del array. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el método shift. Pongo aquí Star Trek.shift, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y lo que va a hacer shift es eliminar pero al primer elemento de mi array. En este caso va a eliminar a Jean-Luc. Vamos a grabarlo y si consulto el valor de mi array Star Trek, veo que solamente quedó Geordi, Worf y Deanna. Eliminó a Jean-Luc. Asimismo, voy a utilizar el método unshift. Pongo aquí Star Trek.unshift y le voy a decir que agregue a Jean-Luc, pero a diferencia del push, el unshift agrega el elemento en la primera posición del array. Por ejemplo, aquí yo tengo a Geordi, Worf y Deanna. Al hacerle el unshift, lo que va a hacer es colocar el elemento Jean-Luc, pero en la primera posición del array. Vamos a comprobarlo. Le doy control S y si valido mi array, como podemos ver, se agregó el elemento Jean-Luc en la primera posición del array. Ahora vamos a ver el método splice. Voy a colocar aquí Star Trek.splice y le voy a decir que en la posición 1 elimine 0 elementos y agregue el elemento data. Punto y coma. Lo que va a hacer esto es buscar la posición 1 del array donde ahora está Geordi. No lo va a eliminar, pero va a agregar a data. Entonces Geordi pasaría a la posición 2, Worf pasaría a la posición 3 y Deanna pasaría a la posición 4. Vamos a comprobarlo. Control C, Control V y como les había comentado, a Jean-Luc lo mantuvo en su posición, en la posición 1 agregó el valor de data y el resto de elementos corrió su posición. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando el splice pero eliminando elementos. Por ejemplo, coloco aquí Star Trek.splice, pero en este caso le voy a decir que en la posición 2 elimine un elemento y agregue a Wesley. Punto y coma. Lo que va a hacer es buscar en la posición 2 donde ahora está Geordi y lo va a eliminar. Y en su reemplazo va a colocar a Wesley. Vamos a comprobarlo. Control S, valido el valor de mi array y veo que ahora en la posición 2 está el valor de Wesley. Ahora aprenderemos a utilizar los métodos slice, indexOf, lastIndexOf, join y concat. Tenemos aquí el método slice. Lo que nos va a permitir hacer slice es crear un nuevo array y como parámetros le voy a pasar la posición inicial y la posición final de mis elementos que quiero extraer.
Por ejemplo, tengo aquí let new array igual a mi array Star Trek y le paso la posición 1 y 3. En la posición 1 tenemos a data y en la posición 3 tenemos a word. Sin embargo, el método slice no va a incluir el elemento que está en la posición 3, solamente va a tomar el que está en la posición 1 y 2, en este caso data y Jordi. De esta manera se va a crear nuestro nuevo array con dos elementos. Por ejemplo, tengo aquí mi array frutas, donde tengo los valores lúcuma, naranja, aguaimanto y manzana. Si yo quisiera seleccionar aquellas frutas que son ácidas, lo que puedo hacer es utilizar el slice. De esta manera, puedo declarar, por ejemplo, una variable que diga ácido igual a y coloco mi array frutas.slice. Con el slice lo que le voy a decir, seleccióname los elementos desde la posición 1 hasta la posición 3. Punto y coma, control S y consulto ahora el valor de mi array ácido. Como podemos ver, se creó un nuevo array con los elementos naranja y agua y manto. ¿Por qué? Porque cogió de mi array frutas desde la posición 1, que es naranja, hasta la posición 3 sin incluirlo. Eso quiere decir que cogió naranja, agua y manto y manzana ya no lo incluyó porque ese está en la posición 3. El método indexOf nos sirve para determinar en qué posición está un elemento. Por ejemplo, yo quiero saber en qué posición está mi capitán Jean-Luc. Para ello yo coloco StarTrek.indexOf y le paso como parámetro a Jean-Luc. Y como resultado me va a decir que está en la posición 0. Lo que me permite hacer indexOf es ubicar la posición donde está un elemento. Por ejemplo, puedo colocar aquí animales.indexOf y le puedo decir en qué posición está el animal caballo, por ejemplo. Y me dice está en la posición 0. O le puedo decir en qué posición está el animal pato, por ejemplo, y me dice está en la posición 2, 0, 1, 2, en esta posición. De la misma manera, si es que no encuentro un elemento, supongamos que yo pongo aquí elefante, si no lo encuentra me va a devolver como resultado el valor -1. También tenemos el método lastIndexOf. Por ejemplo, en este array yo veo que Jean-Luc está en la posición 0, pero también está en la posición 5. Entonces, si yo coloco el método lastIndexOf, lo que me va a retornar es el 5, porque esta es la última posición en donde se encontró Jean-Luc. Por ejemplo, le puedo decir animales.lastIndexOf y le paso como parámetro caballo, por ejemplo. Sabemos que caballo está incluido en la posición 0, pero también está en la posición 3. Entonces, el lastIndexOf va a ser 3. El método join me va a servir para concatenar cada uno de los elementos de mi array y me los va a entregar en una cadena separada por comas. Por ejemplo, tengo aquí mi let equipo igual a Star Trek, que es mi array, punto join, y entre paréntesis lo dejo vacío. Como resultado voy a tener una cadena con los nombres concatenados. Por ejemplo, tengo aquí constante nombres igual a y voy a colocar aquí los elementos como Mateo, Paola, Lucas, Ana. Voy a colocar aquí control S y lo que voy a hacer es unir mis elementos del array. Para ello coloco mi array y le pongo aquí join. Y como parámetro le voy a pasar en vacío. Lo que va a hacer por defecto es unir todos los elementos del array separados por coma. De la misma manera yo los puedo unir, pero separándolos con algún valor. Por ejemplo, aquí le puedo pasar una coma con un espacio. De esta manera se vería así. O le puedo pasar también, por ejemplo, el símbolo más, de esta manera. Y los va a concatenar así. O puedo simplemente unirlos sin ningún separador. Para eso le paso aquí una cadena vacía. En este caso concatena todo de esta manera y no lo separa con ningún delimitador. El método concat nos sirve justamente para concatenar dos arrays y me va a dar como resultado un tercer array. Por ejemplo, tengo aquí letArray igual a, coge mi array 1 que está a la izquierda, colocamos el punto concat y le pasamos nuestro segundo array que es el array 2. Como resultado vamos a tener el array 3 que va a tener todos los elementos de mi array 1 y de mi array 2.
Entonces, si es que yo quiero unir los valores de estos dos array, lo que voy a poner aquí es const alfanumérico igual a, y voy a concatenar estos dos arrays colocando primero letras, punto concat, y le paso mi segundo array, en este caso es números. Punto y coma, control S. Si consulto el valor de mi variable alfanuméricos, puedo ver que ahora tiene 6 elementos, A, B, C y el 1, 2, 3.